La Llorona. Aquella mítica leyenda que da pesar en las noches frías, siendo incluso una de las leyendas urbanas más conocidas en Latinoamérica. Pero, ¿qué busca la Llorona? ¿Acaso consuelo o venganza? Ponte cómodo, porque en este relato te contaré su historia. Sobre todo, muy atento. Cuentan que hace mucho tiempo, en un pueblo del oriente, vivía una niña de una belleza inigualable llamada María. Su hermosura hizo que esta joven perdiera su sencillez y se creía estar por encima de los demás. Cuando María creció y se hizo una joven más bella, también aumentó su vanidad y orgullo. Inclusive despreciaba a los jóvenes del pueblo, porque no estaban a su altura y no eran suficientemente buenos para ella. Cierto día, llegó un hombre bien parecido montando su caballo. Era el hijo de un hacendado. El muchacho venía de una familia adinerada, justo como ella se había imaginado. Este joven muchacho tocaba la guitarra y cantaba muy bien. María se propuso que ese sería el hombre en su vida, y se decidió por conquistarlo, y probó los trucos necesarios para que el joven ranchero se fijara en ella. Los planes marcharon tal como los había pensado María, y poco tiempo después se casaron. Todo parecía una linda historia de amor. Fruto de su unión, tuvieron 2 hijos, pero al paso del tiempo pasó lo peor. El ranchero nuevamente regresó a la vida silvestre y se desapareció. Al llegar a casa, solo fue a visitar a sus hijos. Habló de separarse con María para poder casarse con otra mujer de su misma condición social. Tal situación molestó mucho a María, y la atención desmedida de su esposo a sus hijos provocó una ira terrible hacia ellos. En una ocasión, cuando María paseaba a los niños por el borde del río, se vio que su esposo llegaba en un carro, y en el carro estaba una dama al lado del conductor. Cuando detuvo el auto, saludó a sus hijos, pero a María no la tomó en cuenta. Cuando la ira consumió a María, se volcó toda su furia hacia sus hijos, y lamentablemente, por estar en el borde del río, cayeron en él. Cuando María quiso reaccionar para salvarlos, ya era demasiado tarde y murieron. Al día siguiente, un viajero llevó la noticia a los aldeanos que había una mujer muy hermosa muerta a la orilla del río. La bella mujer era María. En la misma orilla pusieron sus restos y cuentan que a María se le ve en su tumba lamentándose por la muerte de sus hijos y la denominaron La Llorona. Sus llantos y sus gritos se escuchan y se observa a una mujer vestida de blanco pasear por la orilla del río, entre gritos y sollozos por la pérdida de sus hijos. Pero ¿tú qué piensas? Hay varios relatos acerca de La Llorona, pero el más tétrico es aquel que mencionan, que si la escuchas de lejos lamentándose, ella está muy cerca de